Padre bueno, te damos gracias, porque ha pasado una semana más y hemos visto tu mano poderosa cuidándonos, protegiéndonos y sustentándonos. Te pedimos que en esta hora, oh Dios, tu palabra poderosa pueda entrar en nuestros corazones y transformarnos para siempre. Permite que cada persona que esté viendo este material, que participe de este estudio, que hasta ellos llegue tu bendición, que tu gracia les alcance, que tu misericordia les sea suficiente y que ellos puedan gozarse en tu presencia y a través de la luz que nos llega de tu palabra. Permite, oh Dios, que tu bendición, que tu sanidad, que tu restauración y que tu salvación podamos recibirla a través del estudio de hoy. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados y sé tú quien nos enseñes en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 2, antes de promulgar los 10 mandamientos, Dios declara: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto. Eso nos deja en claro quién es el Dios que nos rescata, quién es el Dios que nos redime, quién es el Dios que nos salva. Pero tenemos que entender algo también. Cada vez que Dios hace algo, lo hace siempre con un propósito. Entonces el estudio de esta noche es para tratar de descubrir cuáles son los propósitos por los que Dios sacó a Israel de Egipto. Y también, por aplicación, ¿por qué? ¿Con qué propósito Dios quiere también sacarnos del pecado a ti y a mí hoy? Para comenzar este estudio, yo les invito a buscar en el libro de los Salmos, allí en el libro de Salmos 105, capítulo 105 de los Salmos, y allí vamos a encontrar los 3 propósitos por los que Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto. Les invito a buscar allí en el Salmo 105 el versículo 42, donde aparece la primera razón por la que Dios rescata a Israel de Egipto. Y dice Salmo 105, 42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Es decir, que una de las razones, uno de los propósitos por lo que Dios saca de la esclavitud al pueblo de Egipto es porque Dios lo había prometido a su siervo Abraham. Y eso es algo que nos debe llenar de esperanza y de gozo en este día. Porque así podemos entender que la palabra de Dios, que las promesas de Dios siempre se van a cumplir en nosotros. Todo lo que en la Biblia Dios te promete a ti y Dios me promete a mí, se va a cumplir como se lo prometió a Abraham. Hay textos, hay generaciones, hay grupos de personas que pudieron gustar esto. Y lo encontramos aquí en la Biblia. Por ejemplo, si vamos al libro de Josué, en el capítulo 21 y versículo 45, allí dice la Escritura: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Qué pudo comprobar el pueblo de la generación de Josué? Cuando Josué está dando este discurso al pueblo y le da este testimonio al pueblo, el pueblo pudo convencerse de que era cierto, de que todo lo que Dios promete a sus hijos lo va a cumplir para gloria de Dios, por amor a su nombre. Porque te voy a decir algo:
Aunque Dios es todopoderoso, hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Es decir, que todas las promesas que encontramos acá son ciertas. Y Dios las cumplirá en tu vida si las haces tuyas. Porque Dios no puede mentir. Te voy a poner otro ejemplo bíblico. En Isaías, capítulo 43 y versículo 2, aparece una promesa maravillosa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, esta promesa la leyeron 3 jóvenes hebreos. Y estando en Babilonia, amenazados de que si no adoraban a un ídolo, iban a ir al horno de fuego, se paran ahora delante del emperador y le dicen: mi Dios me puede librar. ¿De dónde lo sacaron? De la promesa de Isaías 43:2. Habían leído la promesa y la habían creído. ¿Sabes cuál fue el resultado? Los echaron en el horno de fuego por su fidelidad a Dios. Pero hasta los ateos que estaban allí junto al rey Nabucodonosor pudieron ver con sus ojos cómo la promesa se cumplió literalmente. El mismo Nabucodonosor, espantado, mirando hacia la puerta del horno, exclamó en pánico: ¿no echamos 3 hombres en el horno? ¿Cómo es que veo 4 y los veo sueltos y libres y que no se queman en el fuego? Y para mayor aclaración, este hombre dice: pero el cuarto que veo no tiene ni siquiera apariencia de hebreo. Se parece al Hijo de los dioses santos. ¡Wow! Cuando tú abrazas la palabra de Dios y la crees, esas promesas se van a cumplir en tu vida de manera literal. Y hasta los ateos van a poder ver el cumplimiento literal de esas promesas en tu vida. Porque Dios cumple lo que promete. Así que la primera razón o el primer propósito por el que Dios sacó a Israel fue para cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Pero pasemos a la segunda razón o al segundo propósito por el que Dios saca a Israel de Egipto. Dice en el versículo 42, sacó a su pueblo. Estamos en el Salmo, recuerden, Salmo 105. En el versículo 43 ahora dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Y podemos preguntar, ¿cómo es que esta gente pudo salir feliz, con gozo, con alegría, siguiendo a Dios? ¿Sabe por qué? Mira la promesa maravillosa, el propósito por el que Dios lo saca. El segundo propósito en el versículo 44. Les dio tierras, les dio las tierras, disculpen, de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. ¿Quién no se va a gozar en un Dios que trabaja de esta manera? Dios le prometió las tierras que ocupaban las naciones pecadoras y les prometió las labores de los pueblos. Ellos los heredaron. En el libro de Josué encontramos esta explicación un poco más claro. Vamos a buscar allí en Josué capítulo 24 y el versículo 13. Y mira, después que se cumple la promesa, cómo Dios le habla a esta generación que lo vio, que lo disfrutó, que lo vivió. Y dice allí en el versículo 13, y os di, dice Dios a ellos, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis.
¡Wow! Es decir, que cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, ya las ciudades donde iban a vivir estaban construidas. Los árboles ya tenían los frutos necesarios para que ellos pudieran mantenerse y sustentarse. ¿Te das cuenta? ¿Se no se te parece un poco también al Edén? En el Edén, cuando Dios crea a Adán en el sexto día, en días anteriores ya había creado la luz, el agua, las hierbas, las plantas, los árboles con frutas. Cuando Adán nace, ya todo estaba hecho para que su mantenimiento y su correcto desarrollo y sustentación estaba garantizado. Pero ¿sabes algo más? Para el pueblo que hoy acepte seguir a Dios hacia la Canaán celestial, también se está preparando una ciudad y una mesa estará servida cuando lleguemos y todo estará listo para que tú y yo podamos disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Segunda razón por la que Dios saca al pueblo de Israel, porque quería sacarlo de ese desierto atroz que era Egipto y que simboliza también el mundo hoy, para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Es increíble. Los 12 espías que van luego a espiar la tierra para ver si la podían tomar, todos coincidieron en una cosa. Ciertamente esta tierra produce leche y miel. Sus frutos son tan maravillosos. Fíjense que trajeron una muestra. Dice la Biblia que allí en Escol, que significa racimo, cortaron un racimo de uvas, y lo tuvieron que traer entre dos personas con una vara metido allí porque una sola persona no podía con el racimo de uva. Era una tierra bendecida a donde Dios quería llevar a su pueblo, donde Dios tenía preparadas ciudades, territorios y viñas para que ellos se apropiaran de ellas y disfrutaran de ellas. Así que hasta ahora tenemos dos razones o propósitos por los que Dios sacó a Israel de Egipto. Número uno, porque se lo había prometido a Abraham, su siervo, y Dios cumple todas sus promesas. Número dos, porque quería bendecir a su pueblo de tal manera que viviese en una tierra rica, que proveía de todo lo que necesitaba, pero ya con todo hecho. Los árboles estaban plantados, las ciudades estaban construidas, ahora ellos tenían que disfrutar de esta maravilla. Ahora, la tercera razón, el tercer propósito por el que Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, pienso yo, a mi entender, que es la más importante de todas. Dice allí en el versículo 45, para que guardasen los estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. El texto nos está diciendo que había algo especial por lo que Dios sacó al pueblo de Israel. Y era para que ese pueblo pudiese adorar correctamente a su Dios. Para que ese pueblo viviese con normas y leyes establecidas y que viviendo bajo esa disciplina pudieran alcanzar vida, bendición y vida eterna. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, el asunto de la ley lleva un proceso mayor. Para guardar la ley de Dios, ustedes lo saben, se necesita de gente espirituales, de gente de fe. Por eso es que Dios primero los rescata de Egipto, los rescata de la esclavitud, como hoy también a ti te quiere rescatar del pecado, primeramente, y luego te lleva al Sinaí para mostrarte la ley. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios solo la pueden cumplir y guardar la gente de fe, la gente espiritual, las personas convertidas. Solo los conversos pueden guardar la ley de Dios.
Y te lo puedo demostrar, ¿eh? Busquemos un momentico Romanos capítulo 8. Allí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, encontraremos el por qué tienen que ser solamente los conversos los que pueden guardar la ley de Dios. Leamos. Ya tienen todos Romanos 8. Ahora vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Y dice allí: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora Pablo nos está diciendo en estos dos versículos que las personas que no están realmente convertidas a Dios no pueden guardar la ley de Dios. Solo los convertidos, solo los hombres de una fe inquebrantable en su Dios son aquellos que podrán guardar la ley de Dios. Por eso es que escuchamos a muchos grupos religiosos hoy decir la ley de Dios no se puede guardar. Claro que no, porque no están convertidos, porque tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Ahora, Dios toma al pueblo de Israel y los mete en un proceso para liberarlos. Mire, Dios pudo haber liberado a Israel en un segundo, porque Dios es poderoso. Lo que pasa es que Dios los mete en un proceso de 10 plagas con el propósito de que el pueblo de Dios vaya conociendo y viendo el poder del Dios que los estaba rescatando. Y en medio de esas 10 plagas, lo que Dios quería al mostrar todo su poder, que ese pueblo fuese adquiriendo fe, confianza, y su espiritualidad se vaya levantando para poder seguirlo feliz de que lo que estaba prometiéndole lo iba a cumplir en ellos. Ahora bien, este proceso trajo como consecuencia que un grupo de esclavos de otras naciones, incluso de egipcios, que vieron el poder de Dios, pero no estaban convertidos, unos por emoción, otros por embullo, otros por temor, se sumaron al grupo de los redimidos de Israel y salieron con ellos. Pero este grupo fue el causante de todas las crisis que aparecieron en medio del desierto. Es increíble que un Dios que había mostrado todo el poder, ahora esta gente se la pasa murmurando y contaminando con su amargura al pueblo de Dios. Llegaron al punto de preferir la carne y la comida que comían en Egipto antes del pan que Dios le estaba enviando desde el cielo. Que dice la propia Biblia que sabía ese pan a aceite nuevo. Y cuando se cocinaba en el horno y se hacía el pan, sabía a hojuelas con miel. ¿Se imaginan qué pan tan especial les estaba regalando Dios a su pueblo? Pero como aquellos no estaban convertidos, pues tenían un motivo más para murmurar y amargarse contra el Dios de los hebreos. Hoy también el pueblo de Dios va caminando junto a una multitud mixta. Son aquellas personas que dicen que aman a Dios, pero lo aman a su manera, poniendo limitaciones, quejas y murmuraciones. Y por causa de esa gente están viniendo juicios sobre el pueblo de Dios, o sobre la tierra, sobre los hombres. Vamos a buscar allí en el libro de Josué, para que ustedes vean el propósito de Dios para este tercer propósito, más explicadito. Habíamos leído el versículo 13 y vamos a leerlo nuevamente
Pero el que vamos a leer, el importante ahora es el 14. Dice, yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis hoy. Ahora pues, dice el versículo 14, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Es decir, que ese Dios que está preparando un lugar especial para nosotros, ese Dios que nos va a entregar una ciudad para que la vivamos sin haberla construido, que nos va a servir la mesa en cuanto lleguemos, va a estar lista, que no vamos a carecer de nada a ese lugar donde Dios nos va a llevar por 1000 años en el cielo. Está preparado sin que tú tengas que hacer nada. Pero eso sí, solo van a participar de esto, ¿quiénes? Los que temen a Jehová, los que le sirven en integridad, los que le sirven en verdad, y los que sacan de su vida los dioses que nuestros padres en el pasado también adoraron. Ha llegado el momento en que tú definas tu salvación. Y tiene que ser no por la tradición familiar que tú conociste, sino viniendo a este Dios que es el único que puede garantizarte la salvación, la sanidad, la prosperidad y la salvación eterna. Ahora bien, hay 2 textos que yo quiero leerte para que tú entiendas la promesa que Dios le hizo a su pueblo. Y también se repite hoy para aquellos que son, ¿qué? Su pueblo. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 18, dice allí, si obedecieres mis mandamientos y mis estatutos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios la enviaré sobre ti. Es decir, si el pueblo guardaba la ley de Dios, si el pueblo guardaba los estatutos de Dios, ninguna enfermedad que vendrían como plagas o como juicio sobre los pecadores vendrían a ti. Y la otra la encontramos allí en Isaías capítulo 48. Isaías 48 y el versículo 18. Isaías 48, 18. Ahora Dios se está lamentando con su pueblo y le dice, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Mis hermanos queridos, primero Dios les garantiza a su pueblo que si guardamos sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, ninguna de las enfermedades que envió al pueblo pagano e idólatra tocarían al pueblo de Dios. Pero lo triste es que el pueblo de Dios se dejó contaminar por la amargura, por la murmuración y por la rebeldía de aquella multitud mixta que los acompañaba. Y por esa razón, la enfermedad también alcanzó al pueblo de Dios. En este día, Dios nos está respondiendo, porque muchos estamos asustados y con pánico al ver que se anuncia que el 80% de la población mundial se va a contaminar con esta plaga. Y ahora usted dice, ¿y dónde está la promesa de Dios? Ah, pues la promesa de Dios, si no se ha cumplido, no ha sido por culpa de Él. Los que hemos fallado somos nosotros. Dice Dios, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar.
Hoy es un día en el que tú y yo debemos regresar a nuestro Dios. Hoy es un día en el que debemos pedirle perdón por nuestras rebeldías y volvernos a su plan original en cuanto a leyes, preceptos, mandamientos. Todo lo que Dios estableció en este libro es para nuestro beneficio y nos va a traer salud, bendición, prosperidad y salvación. Hagamos de la Biblia nuestro manual de vida. Leámoslo a partir de hoy con la fe de que esas promesas se van a cumplir. Y vamos a leerla para conocer a ese Dios que hoy también, como en el antiguo Israel, nos quiere sacar de la esclavitud del pecado para llevarnos a un lugar donde no tendremos que construir ciudades porque ya están preparándolas para nosotros. Y en el primer momento que pongamos un pie en ese lugar, la mesa ya estará servida, porque las viñas están listas para producir el alimento necesario para que tú y yo seamos sustentados por la eternidad. No permitas, si hasta hoy participaste de los pecados de la multitud mixta, incluso si hoy tú eres de esa multitud mixta, entrégale tu corazón a Dios para que a través de esa decisión puedas ser un converso de Jehová y puedas guardar sus mandamientos. Porque recuerda, solo los convertidos por medio de la fe en Jesucristo podrán guardar las leyes, los mandamientos y los estatutos que están escritos aquí para garantizarnos salvación, sanidad y vida eterna. Dios te bendiga en esta noche. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien que hasta hoy ha estado adorando a Dios a su manera y se da cuenta que en tiempos de paz ha estado murmurando de este Dios y quiere manipular a Dios a su manera, ha llegado el momento en que debes entender que debemos amar a Dios como Él lo estableció. Si lo deseas, mientras yo oro, tú levantas tu mano allí en el lugar donde estás. Porque hoy Dios puede tocar tu corazón y convertirte de rebelde en hijo. Y automáticamente las bendiciones de Dios vendrán sobre ti. Dios te bendiga. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios salvador, eres un Dios restaurador, pero eres un Dios de propósitos. Permite, oh Padre, que el primer propósito de salvación se cumpla en nosotros porque tú lo has prometido en esta palabra. Tú hiciste un pacto con tu Hijo Jesús para que todos aquellos que aceptáramos su sacrificio y laváramos nuestras ropas en su sangre, adquiriríamos la salvación de manera gratuita a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros. También, Padre, permite que el segundo propósito nos motive y nos llene de gozo al saber que estás construyendo una ciudad para nosotros en el cielo y con viñas preparadas con alimento necesario para que nosotros podamos sustentarnos y desarrollarnos por toda la eternidad. Te damos gracias, oh Dios, porque el tercer propósito está claro también, es que quieres un pueblo que te adore, que te obedezca en integridad, que guarde tus leyes, tus mandamientos y preceptos y que por ellos vivamos. Permite, Dios, que en este día tu bendición alcance a mis hermanos. Si hay alguien que está padeciendo la enfermedad, que tu mano de sanidad pase sobre ellos y los restaures. Y que tú le muestres tu misericordia y tu gracia para que queden sin excusa y te reconozcan como su Dios Salvador. Si hay alguien que está hoy sufriendo porque ha perdido algún ser querido, que tu mano poderosa también venga sobre ellos para consolarles, para traerles paz y para llenarles de esperanza de que tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirás. Permite que esta noche todos seamos bendecidos y podamos ser restaurados para que tú nos recibas como hijos en este momento. Gracias por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos anticipadamente todas estas cosas. Amén.